tribunal? Esto se lo vamos a preguntar al doctor Gustavo Tarre, constitucionalista, profesor de la universidad. Buenas tardes, doctor Tarre. Gracias por atender a la llamada telefónica. ¿Qué nos puede decir sobre esta decisión? Bueno, por lo pronto, ciudadano, muchas gracias por llamarme, pero la primera pregunta hay que contestarla de una vez. Contra las decisiones del Tribunal Supremo no se oye recurso alguno. Es decir, esta decisión a efectos del derecho interno venezolano es una decisión definitiva que no tiene ningún tipo de apelación. Ahora, con la misma celeridad que hago esta afirmación, aclaro algo que creo que todo el mundo en Venezuela de alguna forma lo sabía. Esto no sorprende a nadie. Es decir, si alguien tenía esperanza de que este Tribunal Supremo de Justicia pudiese declarar con lugar una impugnación y repetir la elección, pues estaríamos en presencia de una ilusión gigantesca. Esto estaba cantado, esto lo sabíamos, y es una demostración adicional, si quisiera falta, de la absoluta dependencia que existe del Poder Ejecutivo por parte del resto de los poderes públicos. Doctor, y si se sabía, ¿por qué se fue al tribunal? ¿Porque era un requisito que había que cumplir? La pregunta habría que dirigírsela a quienes intentaron los recursos, pero como yo estoy de acuerdo con haberlo hecho, puedo dar mi respuesta. Mi respuesta sería la siguiente. En un país como Venezuela, con un Estado de Derecho dudoso y muy cuestionado, el no recurrir, aún a sabiendas de que el resultado puede ser contrario, podría dejar la duda, y la gente diría, bueno, pues esa gente creía que tenía algún chance de ser escuchada. ¿Por qué no recurrió? Si no recurrió es porque no tenía argumentos. Y precisamente lo que evidencia esta sentencia del Tribunal Supremo es que frente a un cúmulo de argumentos, casi diría yo, tan sólidos como una roca, que presentaron por lo menos los recursos, algunos de los recursos que yo pude leer, yo no los he leído todos, porque lo declararon todos sin lugar con una sola sentencia, y más o menos con una sola línea argumental. Pero lo que yo pude leer tenían todas las evidencias de que en el peor de los casos la materia debía ser evaluada. Y se resulta que el Tribunal Supremo ni siquiera entra a considerarlo, porque lo más importante no es que el Tribunal Supremo demostró que las elecciones fueron limpias. El Tribunal Supremo se niega a examinar el desarrollo de las elecciones, antes de las elecciones, durante las elecciones y de los escrutinios, y sencillamente pasa la página sin contestar ninguna de las interrogantes que se hace Venezuela, ni ninguno de los planteamientos, fundados por lo menos en los recursos que yo conozco, en cientos de páginas de argumentos, de evidencias, de indicaciones que por lo menos había que recabar información para poderlos declarar o desestimar. Pongo un solo ejemplo que todos los electores entenderán, todos los oyentes entenderán para no caer en tecnicismo jurídico. Un número importante de muertos, más de 100.000, algunos dicen 200.000 muertos, aparece en el registro electoral. Bueno, una de las cosas que había que determinar es si esos muertos votaron o no. Si había 200.000 muertos en el registro y 200.000 votaron, y votaron todos por Nicolás Maduro, ya está la diferencia de votos y Maduro no hubiese ganado la elección. Yo no estoy afirmando que eso fue así, pero como es irregular la presencia de muertos en el registro electoral, el saber si esos muertos votaron era algo fundamental. Bueno, primero el Consejo Nacional Electoral y ahora el Tribunal Supremo se negaron a investigar ese hecho y en dar respuesta a una pregunta que nos hacemos todos los venezolanos y que evidentemente mereció una respuesta. Doctor Tarre, perdón un momentico, María Alejandra. Doctor Tarre, ¿hay algún antecedente en la historia democrática de Venezuela que se haya recurrido a un tribunal para cuestionar una elección y que se haya respondido igual o parecido a lo que ocurrió en el día de hoy? Bueno, que yo recuerde, si sorprende con la pregunta que no esperaba, no veo ninguna impugnación de esta magnitud. Evidentemente sí han habido en la historia reciente de Venezuela impugnaciones concretas en relación a elecciones locales o parciales de elecciones,
pero situaciones en las cuales la voluntad del pueblo fue desconocida, pues eso sí tenemos muchas. Tenemos en el año 52 el famoso, la elección de la Asamblea Constituyente, en la cual evidentemente la voluntad popular fue burlada. Tenemos, bueno, y remontándonos mucho más atrás, habría que preguntarle al Mocho Hernández cómo se sentía después que le desconocían sus victorias electorales, o por lo menos cómo se torcía la voluntad popular para proclamar ganador a quien no había ganado. Ahora, doctor Tarre, lo saluda María Alejandra Trujillo desde los estudios. Si el Tribunal Supremo de Justicia no decidió sobre el fondo, ¿por qué se tardó tanto? Le pregunto. Además, ¿cómo interpreta usted la multa impuesta a Enrique Capriles? Bueno, fíjate que allí esto lo hemos conversado en el estudio 2 veces, María Alejandra. Y una de las cosas que yo afirmé en esas 2 oportunidades es por qué, si la ley establece que el Tribunal Supremo de Justicia tiene un lapso extremadamente breve para declarar admisible o inadmisible un recurso, ¿por qué se tomaron casi 4 meses? Bueno, esa es una pregunta que debe contestarla el Consejo Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia. Doctor Tarre, el candidato Capriles ha señalado que ahora irá a instancias internacionales. ¿Cuáles son esas instancias internacionales y cuáles son las consecuencias, los efectos de recurrir a instancias internacionales? Bueno, son muy pocos y es un proceso relativamente largo. Esas instancias son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte de Derechos Humanos de San José de Costa Rica. Esos son procesos largos que pueden tomar años. Y ya el gobierno venezolano ha demostrado que no les hace caso. La oposición tiene experiencia en carne propia de esa materia. Ha habido mandamientos de protección por parte de organismos internacionales de defensa de los derechos humanos a periodistas de Globovisión que jamás han sido atendidos por el gobierno. Agrégase a ello la circunstancia de que Venezuela está en proceso de retiro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de todos los acuerdos y pactos de protección a los derechos humanos a nivel continental, y que en consecuencia pues creo que muy poco le importa al gobierno lo que puedan decidir esas instancias. Finalmente, doctor Tarre, hablando en criollo, solo queda ir a llorar al valle. No, yo creo que quedan muchas cosas. La más importante de ellas es la elección municipal que se avecina, que es no solamente la elección de los mandatarios locales y de los consejos municipales, sino que es además una evaluación del gobierno de Maduro. El pueblo venezolano, si considera que ha sido atropellado con esta decisión del Consejo Nacional del Tribunal Supremo, tiene una posibilidad de expresar su protesta votando masivamente en las elecciones municipales de diciembre. Ahí luego la Constitución abre otros mecanismos como los referendos revocatorios, como la Asamblea Nacional Constituyente, que indudablemente cuando se toman decisiones como estas prácticamente encallejonan al país hacia esos mecanismos. ¿Usted quiere añadir algo más, doctor Tarre? Sí, una sola cosa. Y yo creo que la torpeza, digamos, del gobierno, para hablar como un todo, es que lo que más le interesa a un gobernante para reforzar su legitimidad es que no existan dudas, y las dudas se despejan analizando, investigando, discutiendo, no declarando inadmisibles solicitudes sin ni siquiera entrar a conocer de ellas. En la medida en que la gente dice, bueno, ¿por qué se negaron a hacer la auditoría? ¿Por qué se negaron a ir a este juicio? Bueno, con mucha razón crece la sospecha de que algo pasó en esas elecciones que no se quiere que se descubra. Muchísimas gracias al doctor Gustavo Tarre por habernos dado esta declaración sobre la decisión del Tribunal Supremo de Justicia.